Como los pilotes no siempre los conseguimos de forma individual, la suite de Geofy tiene acá el bloque de grupo de pilotes. Fíjense que en el grupo de pilotes yo acá tengo modelado un cabezal de varios pilotes. En este caso son 6 pilotes en total, más o menos lo que tengo acá visualizado en el plano. Vamos a colocar acá la vista de planta, aquí están las características del pilote. Fíjense que puedo variar el tipo de encepado que voy a utilizar y si no, puedo hacer uno nuevo. En este caso no lo voy a hacer porque me elimina lo que tengo acá, pero puedo dibujar un encepado con una geometría particular. Eso siempre es un problema en los proyectos, los encepados con formas extrañas que muchas veces se nos complica analizarlo. Aquí tenemos entonces la geometría, ya lo que sería la profundidad del agua, presencia de nivel freático, todo lo que es el espesor del cabezal. Esta versión en español del Geofy maneja el concepto de la tapa. La tapa es el cabezal o el encepado, ¿ok? Y tengo acá la longitud del pilote que la puedo cambiar, ¿okay? En función de lo que pida mi diseño o de los tanteos que voy a hacer en fase de diseño. Lo demás es equivalente como lo hemos hecho antes, los perfiles, el tipo de suelo, también lo asigno de la misma manera, edito, puedo clasificar y generar el tipo de suelo que me convenga. Doy clic a capacidad vertical y aquí automáticamente, fíjense, factor de seguridad 31,22, o sea que este diseño está súper holgado ante las cargas actuantes. Fíjense que no vimos las cargas, pero si yo le doy acá a editar, puedo perfectamente modificar mis cargas actuantes tranquilamente. En este caso, cuando visualizo la capacidad portante vertical, me da toda la información geotécnica referida al cálculo de capacidad vertical y me da el asentamiento. Fíjense que la limitación de este módulo es que no da la respuesta lateral en grupo de pilotes. No las daba en el de pilote individual, pero no nos da lo que es la respuesta lateral en el grupo de pilotes, por lo menos no hasta la edición 2017. ¿Okay? De manera entonces que en este caso me está dando capacidad vertical tomando en cuenta el efecto de grupo ante cargas verticales, ¿okay? Porque aquí de igual forma hay un efecto de grupo, y lo que sería la magnitud de asentamiento en función de la cantidad de pilotes que tengo en mi proyecto. ¿Está bien? ¿Cómo solucionamos un problema de pilotes cargados lateralmente en grupo? Bueno, hay otras herramientas como por ejemplo el LPILE, es el que les muestro en este momento. Este que está acá, este software LPILE, es desarrollado por la casa Ensoft. Creo que se las dejé por acá. Aquí les dejé el enlace. Fíjense, ensoftinc.com. Aquí consiguen la página web con la descarga de los software. Estos software los pueden descargar y los pueden utilizar únicamente como visualización. Cuando les di la ruta del Geo5, los softwares sí son perfectamente ejecutables, con la diferencia que no pueden guardar resultados, pero los pueden utilizar completamente y pueden hacer sus corridas tranquilamente. En lo que salgan del software pierden la data, pero si los necesitan volver a revisar, pueden ingresar nuevamente y simplemente la data es totalmente nueva. ¿Okay? Los de Ensoft sí son solos con fines de visualización. Pueden descargarlo, pueden ver los demos, pueden ver los ejemplos que ellos ya tienen generados allí, lo pueden revisar, pero no pueden hacer corridas con el demo descargable de la página web. ¿Okay? Aquí en este caso le generé un pilote que tiene como dimensiones 18 metros de longitud, tiene un diámetro de 1,20. Este software, el Pilot, es un software especialmente diseñado para pilotes sometidos a cargas laterales, entonces tiene una cantidad de funciones súper ambiciosas donde hay que tener muy claros los conceptos de comportamiento de pilote ante cargas laterales, porque el software te habla en el mismo lenguaje en el que te habla los textos y la bibliografía geotécnica y los códigos de geotecnia como tal a nivel internacional. De manera entonces que, bueno, podemos definir una cantidad de información sobre el pilote. De manera entonces que con esta data yo puedo variar también los ángulos de inclinación, si quiero trabajar con pilotes rectos o inclinados, como se observa acá. ¿Okay? Puedo de igual forma tener diferentes tipos de suelo. Fíjense qué interesante esto. Yo en este ejemplo que les voy a mostrar tengo acá una arena licuable desarrollada según la teoría de Rollins. Si la visualizo acá para que lo vean un poco más cómodo, fíjense, aquí está el terreno. Fíjense, aquí está el pilote modelado y aquí están los diferentes suelos que asigné. Fíjense la potencia que tiene para poder definir diferentes tipos de suelos. Pero muy importante, este software no hace cálculo de capacidad portante vertical. Es decir, este es un software
únicamente para respuesta lateral de pilote, ¿ok? Únicamente. Entonces, bajo este esquema, tengo toda la información para que cuando este pilote se someta a carga lateral, podamos evaluar la respuesta lateral del pilote y ver qué ocurre, por ejemplo, con los efectos de grupo, que no lo podíamos hacer con el Geo5. ¿Okay? Bueno, de igual forma, puedo aplicar también diferentes tipos de carga. Puedo aquí generar cuantas combinaciones de carga yo quiera. ¿Okay? De igual manera. Y adicionalmente puedo asignar cargas distribuidas en la superficie que afectan la respuesta lateral del pilote, algo parecido como las sobrecargas que veíamos sobre Zapata en el Geo5. Manera entonces que, bueno, si corremos el análisis, automáticamente él me da un listado de curvas. Esta es la curva de deflexión. Esta es la curva de momentos flectores. Voy a pedir acá las leyendas. Estos son los casos de carga. Yo puedo editar los nombres de los casos de carga si quiero o simplemente lo visualizo ya en el menú de carga, literalmente. Fíjense los diagramas de momento y los diagramas de corte. Esta es una curva muy interesante porque esta es una curva que me relaciona la longitud del pilote contra la deflexión en el tope. Es decir, que sería interesante saber hasta qué profundidad yo puedo dejar el pilote sin que se den grandes deflexiones en la superficie. Entonces, por ejemplo, esta condición, la de la carga 1, fíjense que cuando el pilote mide 3 metros, la deformación en la superficie es casi 12 centímetros. Fíjense que cuando paso ya a un pilote de 4 metros, ya la deflexión pasa a ser 0,4 prácticamente, y ya cuando estoy por encima de los 6 metros, ya comienza a mantenerse una deflexión en el tope más o menos constante, que es muy parecido al valor que les reporto acá en el diagrama de deflexión. ¿Okay? Entonces esto sirve para calibrar hasta donde yo puedo refinar el diseño desde el punto de vista de respuesta lateral. Si quiero visualizarlas más al detalle, puedo venirme acá y fíjense, tengo las curvas de deflexión lateral del pilote contra tipo de suelo. Aquí está la arena licuable que les decía. Este es un suelo que aporta muy poca capacidad lateral al comportamiento del pilote. Fíjense qué ocurre cuando yo pido, por ejemplo, la reacción lateral del terreno. Vean el diagrama. Fíjense que es algo sumamente irregular porque hay unos saltos que se generan antes y después del suelo licuable por el excesivo cambio de rigidez. Todo eso se analiza desde el punto de vista de respuesta lateral. Una pregunta importante que nos hacíamos hace un momento es, bueno, ¿qué pasa con el grupo de pilotes? Bueno, cuando ustedes estudian lo que es el comportamiento de las curvas PY, que es la filosofía básica con la que se desarrolla el software, el PILE, ustedes pueden hacer modificaciones sobre los coeficientes de comportamiento lateral de pilotes. Pueden entonces modificar factores de carga y factores de deformación. ¿Qué ocurre? Que veíamos en una lámina en la clase, vamos a ver si la logramos ubicar acá rápidamente, que cuando el piloto estaba sometido a cargas laterales, a ver si la conseguimos, acá está, hay unos coeficientes multiplicadores P que dependen del espaciamiento del pilote. Fíjense que esos valores, cuando el pilote está separado 3 veces el diámetro, vale 0,5. 4 veces el diámetro, 0,70. 5 veces el diámetro, 0,90. Ya a partir de 6 veces el diámetro es que comienza a valer 1. Si yo me devuelvo al PILE, el valor está siendo 1. O sea que si este piloto está en grupo y está separado, por ejemplo, 3 veces el diámetro, este número no puede ser 1. Tendría que ser 0,5 y este tendría que ser 0,5. Desde 0 hasta los 18 metros de profundidad del pilote. Vuelvo a hacer la corrida. Revisamos a ver qué ocurrió y fíjense lo que pasó con la deflexión lateral. La deflexión lateral creció fuertemente. Ahora tenemos una deflexión lateral importante ante, por ejemplo, estas dos combinaciones de carga. Voy a cerrar acá y vámonos a las gráficas grandes. Vamos a verlo acá mejor. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Esto está en metros. O sea que estoy acá y cuento 1, 2. Esto se está deformando lateralmente 2,6 centímetros. De igual forma podré visualizar lo que ocurre con los momentos flectores. Estas magnitudes de momentos flectores máximos, el software me permite compararlo ya en la corrida. Lo que sería, acá él tiene una salida donde yo puedo verificar todos los parámetros que utilizó en el diseño. Y acá, justo acá,
donde llegamos en este punto, puedo verificar lo que ocurre con la capacidad última momento del pilote, la capacidad nominal, y comparar estos valores de momento con las capacidades últimas que reporta el software desde el punto de vista estructural, que lo hace con el código ACI 318 de igual forma. ¿Okay? De igual forma puedo revisar lo que ocurre ante desplazamientos laterales. Fíjense que las magnitudes laterales se variaron fuertemente. Vean, estos puntos máximos están en el orden de 160 kilonewtons metros. Aquí estamos algo así como unas 16 toneladas metro, algo así como 1.6 kilos por centímetro, una carga horizontal importante, o sea que probablemente el diseño de este pilote no sea cónsono para ningún proyecto de los que desarrollamos habitualmente. ¿Okay? Esta herramienta es sumamente poderosa, como referencia les doy, pero podemos hacer análisis de pushover, yo puedo darle la data para hacer pushover sobre el pilote, y con esto construyo la curva de capacidad del pilote y puedo con la curva de capacidad evaluar el desempeño del pilote. Lo mismo que ustedes hacen con el diseño dinámico de estructura, por acá puedo hacer un análisis de pushover, análisis estático no lineal y comparar lo que son las solicitaciones actuantes con lo que es la curva de capacidad y literalmente saber si ese pilote es adecuado desde el punto de vista de respuesta lateral. ¿Okay? O sea que es un software muy potente, pero quiero que tengan muy claro de que es un software para análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. ¿Okay?